Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Hoy vamos a ver la curva característica suelo-agua. Esta es la continuación de los cálculos que hemos venido desarrollando en los videos anteriores. Puedes ver allí abajo en la descripción los videos anteriores donde hemos venido hablando del suelo y del factor ambiental. Ok, la relación entre la succión en el esqueleto granular del suelo y el grado de saturación del mismo es llamada la curva de caracterización suelo-agua, SWCC. Entonces, esta se puede determinar en el laboratorio a partir de la norma INBE 159 o semejantes, pero también se puede obtener por otros métodos válidos en la normativa aceptada. Por ejemplo, puede ser por correlaciones para tránsitos medios y tránsitos bajos. Es posible obtenerla por correlación a partir de la caracterización del suelo con su granulometría, gravedad específica, humedad óptima y gamma de máximo. Entonces, después de obtener la succión matricial que vimos en el video anterior y con los cálculos de la curva característica que vamos a hacer en este video, entonces es posible conocer el grado de saturación de cada una de las capas no ligadas del pavimento en un periodo de diseño determinado. Veamos. Cuando el módulo resiliente se elabora en el laboratorio, las probetas tienen humedad óptima, es decir, que no refleja las condiciones de humedad en campo de ese material. De allí la importancia de calcular el factor ambiental para cada mes y de esa forma también poder calcular el módulo resiliente para cada mes. Ese factor ambiental depende de unas constantes A, B y Km que aparecen en la tabla, que a su vez dependen de si el material es grueso o fino. Y, parámetro importantísimo, debemos calcular el grado de saturación anual. Este grado de saturación anual depende de los resultados del ensayo Proctor, es decir, de la humedad óptima y del gamma de máximo. A su vez, con esto podemos calcular el teta óptimo, es decir, el contenido de humedad óptimo volumétrico, que es adimensional, el S óptimo, que es la saturación óptima, también adimensional, el teta saturado, que es el contenido de humedad volumétrico en condiciones saturadas, adimensional también, y por último, el grado de saturación anual. En el video anterior, entonces, vimos cómo obtener la succión matricial que afecta el teta W, es decir, el contenido de humedad volumétrico. Hoy nos vamos a concentrar entonces en la curva de caracterización suelo-agua para poder terminar de calcular ese contenido de humedad volumétrico, el teta W. Entonces, sigamos con esto hacia el teta W. El contenido de humedad volumétrica, a su vez, depende de teta saturado, depende de H, que es la succión matricial anual, depende además de unos parámetros de ajuste de la curva, que son AF, BF, CF y H sub R, donde H sub R, si el índice de plasticidad ponderado WIP es menor a 1, entonces H sub R será 100, y si el índice de plasticidad ponderado de ese material es mayor a 1, H sub R será 500. Entonces, recuerda que para calcular esto hemos venido desarrollando unos videos que están en esta serie de pavimentos y que en la descripción puedes encontrarlos todos. Puedes ir a los videos anteriores para refrescar un poco estas variables que hemos estado mencionando aquí. Si el material que estamos analizando es no plástico, es decir, WIP menor a 1, el H sub R será 100. A su vez, las variables AF, BF y CF se van a calcular de la siguiente forma. AF, con esa expresión 1.14A menos 0.5. Debemos garantizar que si ese valor da menor a 0, entonces AF lo vamos a hacer 1. Pero si AF es menor a 1, entonces vamos a cambiar la expresión a 2.25 por el pasa 200 a la 0.5 más 5. La variable A la vamos a calcular en función de la granulometría, es decir,
del diámetro 20, del pasa 200, del de 30 y del de 100. A su vez, el de 100 depende de M1 y de 60, y M1 depende de 90 y de 60. Por su parte, BF es 0.936B menos 3.8 y es un valor que debe estar entre 0.3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que si da mayor a 4, vamos a reportarlo como 4, y si da menor a 0.3, vamos a reportarlo como 0.3. B, por su parte, depende de pasa 200, de 90, de 10, de 0 y M1. M1 ya lo conocíamos, ahora de 0, por su parte, depende de 30 y M2. Y M2 depende de 30 y de 10. Todo esto es desde la granulometría. CF, por su parte, depende de la variable C y de 10. C depende de M2 y de BF. Entonces, todas estas ecuaciones las usamos exclusivamente cuando el material es no plástico, es decir, WIP menor a 1. Ahora, ¿qué pasa si el material es plástico? Es decir, WIP mayor a 1. Primero, HR va a ser 500 y AF, BF y CF dependen exclusivamente del valor de W y P. Puede verse que en todas esas ecuaciones lo único que aparece allí es WIP. Es decir, gobierna la plasticidad. Realicemos los cálculos a partir de estos ejemplos. El primero de ellos tiene un WPI menor a 1, es decir, es un suelo no plástico, tiene 8.2% de pasa 200, también tenemos un límite líquido de 32, un límite de plasticidad de 23, IP 9 y el índice de plasticidad ponderada 0.74. De igual forma, a partir de los cálculos en la curva granulométrica se pueden despejar los valores de 10, de 20, de 30, de 60 y de 90. Aquí, si quieres, puedes ir a ver en la descripción el video que se llama clasificación. Allí te explico con mucho detalle cómo determinar estos D. Ok, vamos a calcular primero M1 a partir de 90 y de 60. En este caso, el valor es 151.57. También debemos calcular de 100, que es función de M1 y de 60, y en este caso da 17.89 milímetros. El parámetro A depende de 20, pasa a 200, de 30 y de 100. Al reemplazar los valores, A da 8.06. De tal forma que ya podemos calcular AF como 1.14A menos 0.5 y eso da un valor de 8.69. Aquí debemos verificar si AF es menor a 0. En ese caso debíamos tomar el valor de 1. Ese no es el caso. O si AF es menor a 1, debemos usar la expresión 2.25 por pasa 200 a la 0.5 más 5. Ninguna de las dos condiciones se cumple, por lo tanto, AF da un valor de 8.69. Para calcular BF, necesitamos calcular M2, que está en función de D30 y de 10. Da un valor de 16.45. Ahora se calcula D0, que está en función de M2 y de 30. Da un valor de 0.022. Con eso podemos calcular B, que está en función del pasa 200, de 90, de 10, de 0, M1. Al reemplazar los valores, da 6.42. Finalmente, calculamos BF como 0.936B menos 3.8, lo cual da un valor de 2.21. Debemos verificar que este valor está entre 0.3 y 4, es decir, cumple. BF igual a 2.21. El último valor a calcular es CF.
Primero debemos calcular la variable C, que depende de M2 y BF. En este caso da 0.85. De tal forma que al reemplazarla en CF nos da un valor de 0.62. El objetivo es calcular θW. θW depende de AF, BF, CF, H, θ saturado y CH. Hasta el momento hemos calculado H en el video anterior. Te invito a ir a verlo para que recuerdes cómo se calculó este H, que es la succión matricial anual, que para este ejercicio en particular nos dio 9.53 kilopascales. Y también calculamos en ese video el θ saturado, que nos dio 0.2062. Ahora, en esta presentación llegamos a la conclusión de que HR es 100 debido a que la plasticidad ponderada es menor a 1. También calculamos AF, BF, CF. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular θW. Primero vamos a calcular CH. CH está dado por la ecuación que aparece en pantalla. Allí aparecen las variables H y HR, que al ser reemplazadas da un CH de 0.991. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular el θW. Estos valores nos llevan a un θW de 0.168. Es importante verificar si θW es mayor que θ saturado. En ese caso, θW asume el valor de θ saturado. Ok, no es el caso porque tenemos que θW es 0.168 mientras que θ saturado es 0.2062. Así que vamos a dejar los valores como están y los vamos a reemplazar en la ecuación de la saturación. Esa ecuación de la saturación nos lleva a un valor S de 0.8134. Ahora ya podemos calcular el factor ambiental. Este factor ambiental dijimos que tiene unas constantes A, B y Km que dependen básicamente del tipo de suelo, si el suelo clasifica como grueso o si el suelo clasifica como fino. También tenemos ya el valor de la saturación, que nos dio 0.8134. Tenemos un S óptimo de 0.7542, que lo calculamos en el video anterior. De tal forma que podemos calcular S menos S óptimo. Y eso da un valor de 0.0592. Al reemplazar los valores de una vez en la ecuación del factor ambiental, entonces obtenemos un factor ambiental de 0.8687. Si esto lo tomamos como un porcentaje, quiere decir que ese módulo resiliente que va a ser el de diseño para ese mes, recordemos que esto está calculado con un índice de Sunway de uno de los meses. Tomamos un ejemplo con un índice de 54.4 que es de alguno de los meses. Entonces, esto lo vamos a tener que calcular este factor ambiental para todos los meses. Particularmente para este mes, lo que podemos decir es que la resistencia ese mes va a ser del 86% respecto a la del laboratorio. O sea, que vamos a multiplicar el módulo resiliente del laboratorio por 0.86. Entonces, nos imaginamos que si ese módulo resiliente es de 86 megapascales, el módulo resiliente para ese mes realmente vamos a tomarlo como 75 megapascales. Podemos realizar ahora un ejemplo con un material plástico, donde W y P es mayor a U. En este caso, AF, BF y CF
dependen únicamente del índice de plasticidad ponderada W y P. En el material de este ejemplo tenemos un pasadoscientos de 14.8, límite líquido 40, límite plástico 25, índice de plasticidad 15 y un índice de plasticidad ponderado de 2.22. Es así como se puede calcular AF, que da un valor de 58.62 y verificamos que no sea menor a 5. Un BF que da 1.10, CF que da 0.54 y también verificamos que no sea menor a 0.01. Nuevamente, en este ejemplo 2, necesitamos calcular θW, que está en función de AF, BF, CF, H, θ saturado y CH. En el video anterior vimos cómo calculábamos H, es decir, la succión matricial anual para este ejemplo 2, que es un material con mucha plasticidad. Entonces llegamos a una succión matricial de 36.42 kilopascales. También calculamos el θ saturado y dio 0.2062. Ahora, a partir de lo que vimos en este video, entendemos que si la plasticidad es mayor a 1, el HR es 500 y hemos calculado los valores de AF, BF y CF para este material, de tal forma que ya podemos calcular CH, que da un valor de 0.991. Ahora ya podemos calcular θW. Con todos estos valores se obtiene un θW de 0.185. Así que ya podemos calcular la saturación. La saturación es 0.8987. La saturación nos permite calcular el factor ambiental, de tal forma que si ese es 0.8987 y ese óptimo es 0.7542, la diferencia entre ese y ese óptimo para este material, que es plástico, nos da 0.1444. Al reemplazar los valores de A, B, KM y S menos S óptimo en la fórmula del factor ambiental, da 0.7231. Si suponemos entonces un módulo resiliente de laboratorio de 86 megapascales, al operarlo con el factor ambiental, daría un módulo resiliente para ese mes de 62 megapascales. En los ejercicios que desarrollamos pudimos ver cómo el contenido de finos y la plasticidad de ellos es sinónimo de reducción en el módulo resiliente de los suelos. Esto lo podemos calcular mes a mes, tal como vimos allá a partir del factor ambiental para enero, febrero, marzo, abril y así para todos los meses. Resulta importante en la metodología AASHTO de diseño de pavimentos tanto flexibles como rígidos tener estos parámetros mensuales para poder calcular el módulo resiliente característico para el diseño en esta metodología. Espero que te hayan gustado todos estos videos, te veo en los próximos y por ahora que tengas un lindo día.